Muchas gracias a todas por haber venido. Obviamente, como ya sabéis, tenemos la presentación de este libro, La policía, un análisis crítico, de la editorial La Neurosis o las barricadas y escrito por el colectivo La Plebe. Les hemos ofrecido el espacio para venir a presentarlo desde el eje de Derecho a la Protesta de la ODS La Inconformable, básicamente porque pensamos que el libro entronca muy bien con nuestro ideario y con parte de nuestros objetivos. Y bueno, pues eso, como punto de apoyo teórico creemos que puede ser importante para nosotras. Así que, pues nada, muchas gracias por venir a presentarlo. Tenemos a los editores aquí, el sector, que es el que va a hacer la presentación. Por si alguien todavía no conoce La Neurosis, es una editorial, voy a leer porque por algo me lo he apuntado. Se denomina Proyecto Editorial Libertario y Militante, cuya meta es reforzar la cultura anarquista para fortalecer sus luchas, fomentar la autocapacitación, el pensamiento crítico, etc. Que sean militantes implica que no son profesionales, en el sentido de que no se ganan la vida con esto. Todo lo que recaudan y los ingresos que tienen a través de los libros y demás revierte en la propia editorial para sacar nuevos libros y demás, o en apoyo militante, ¿no? También leí. Entonces, pero vamos, que solo por eso, porque me parece un trabajo súper profesional el que hacen, tienen un mogollón de libros muy interesantes, os animo a comprarlos todos. Y ya está, te dejo el micro. Por cortesía y por sinceridad, muchas gracias por la invitación. Presentamos un libro y presentar un libro siempre es un poco peculiar, ¿no? Porque lo presentas delante de gente que alguno ha podido leer algo, la mayor parte no. En fin, al final una presentación de un libro se convierte en una charla sobre el tema que ocupa el libro, que es lo que vamos a hacer durante las siguientes 3 horas. No, durará menos, ¿vale? Bueno, efectivamente editamos un libro que se titula La policía, un análisis crítico. El título tampoco parece que oculte las intenciones, pero sí que se ocultan algunas cosas, que se ha ocultado, lo primero, la autoría bajo el nombre del colectivo La Plebe. Recibimos este texto y aprobamos en la editorial publicarlo. Cuando recibimos la propuesta, hace casi un par de años, uno de los motivos que nos llevaba a publicar este libro era que había una carencia absoluta de monografía sobre la policía, de libros sobre la policía, a pesar de que era una institución con la que nos encontramos a menudo en la calle y que muchas veces en los movimientos sociales tenemos un contacto francamente desgraciado con ella. No había un análisis más allá de algún artículo suelto, alguna monografía sobre algún periodo histórico o sobre algún hecho concreto, pero no un libro que recogiera lo que sí que se ha ido pensando a lo largo del tiempo sobre la policía, con una profundidad suficiente, pero también con la suficiente claridad como para que pudiera llegar a un montón de gente. En ese sentido, por eso aprobamos que se editara el libro y allá por enero ya salió. Es verdad que luego ha coincidido que justo en ese momento ha salido algún libro más sobre la policía, lo cual nos alegra porque parece que es un tema sobre el que se reflexionaba poco, fruto de a veces de que se daba por hecho que la gente asumía lo que era la policía o mucha gente asumía lo que era la policía y probablemente también fruto del miedo a la represión que siempre está, ¿no? Porque la policía pues es una institución que no es exactamente igual que otras, que es lo que vamos a analizar en el libro, y que tiene una capacidad de represión no solamente la que vemos en la calle, sino también de presión sobre instituciones, colectivos y otro tipo de militancias que a veces pues provocan un lógico miedo, ¿no? La tesis fundamental del libro es que la institución policial, la policía como organización, como todos los tipos que hay ahora de policía, ha ido creciendo, se ha ido expandiendo, primero en número, hay más policías y más tipos de policía de los que había hace unos años, segundo, en influencia sobre la sociedad y tercero, en tareas. Y al mismo tiempo, como tesis subsidiaria, digamos, esa influencia que ha tenido la policía en la sociedad ha devuelto o ha hecho que la sociedad asuma ciertas tesis que forman parte de la visión policial de la sociedad y devuelva a la policía eso en una contraposición de prestigio. Es decir, la policía también ha aumentado su prestigio, su aprobación social, como no había ocurrido prácticamente nunca. Si fuéramos a una primera definición de la policía, lógicamente la policía es una fuerza armada al servicio del sistema político y económico que en ese momento impere.
De tal manera que si alguien considera que el sistema político y económico de ahora es maravilloso, probablemente no tenga ningún problema con que haya alguien que lo defienda, porque dentro de las tesis que comprende el sistema está la de tener instituciones que lo defiendan. Pero quienes somos críticos con el sistema, pues nos encontramos con que la policía, como ese brazo armado del sistema, pues nos parece también una de las instituciones a criticar, con la peligrosidad que tiene precisamente su característica de ser armado. ¿Qué es lo que no es el libro? El libro no es un manual sobre cómo funciona la policía, cómo cuando entran en tu casa van a llevar una estrategia de entran 7, 2 se quedan en la puerta o en una manifestación pasa no sé qué. No es eso. El libro es un análisis sobre cuál ha sido la función social, cuál es ahora la función social de la policía, la función ideológica y cómo funciona ese entramado que nos ha llevado a aceptar una visión policial y una derechización general de la sociedad. Pero las técnicas o las tácticas policiales se consideran una anécdota dentro de esa forma de analizar el cuerpo policial en general, ¿vale? O sea, que quien espere ver ahí, pues sí, en las manifestaciones van un equipo de antidisturbios dirigido por un señor que luego van 3 detrás en formación de no sé qué, eso no lo vamos a encontrar. Probablemente hay otros libros para hacerlo. Comienza el libro diciendo, bueno, vamos a analizar qué es lo que ha pasado sobre la visión policial, ¿no? ¿Qué visión hemos tenido de la policía? Y para ver la visión de la policía, como otras instituciones, a veces parece sensato acudir a los productos culturales, es decir, la cultura a veces refleja cómo una sociedad se ve a sí misma. Por ejemplo, dentro de la literatura. Y comienza justo el libro hablando de cuál es la literatura que nos permite concebir los riesgos de una sociedad, ¿no? ¿Qué literatura nos avisa de que si esto va a más, esto va a ser terrible? Pues la literatura distópica, ¿no? La literatura que plantea escenarios donde en el futuro todo va muy a peor y se convierte en sociedades dictatoriales, con falta de libertad, falta de igualdad, etcétera. Si seleccionamos algunas de las distopías clásicas o de referencia, pues tendríamos 1984 de Orwell, Rebelión en la granja de Orwell, Un mundo feliz de Huxley o Fahrenheit, nunca me acuerdo el número, 451, que esto de los grados Kelvin se me da regular. Fahrenheit 451 de Bradbury, ¿no? Bien, en todas esas visiones distópicas, efectivamente, hay una sociedad con una falta de libertad enorme, con una desigualdad enorme, generalmente una población sometida, pero siempre hay un espacio de rebelión de alguien que se da cuenta de cómo funciona el sistema, que generalmente convence por medio de diferentes técnicas a la población. Pero cuando esas personas se dan cuenta y cuando desmontan el entramado ideológico de esa sociedad opresora, con lo que se encuentran al final, y eso todos los autores lo han compartido, es con un brazo armado, con una policía. Llámese la policía de pensamiento, llámese los perros que protegen a los cerdos de rebelión en la granja, llámese los bomberos de 451. Es decir, la literatura distópica ya nos ponía sobre el aviso de que cuando vayamos quitándole capas al sistema va a llegar un momento en el que hay un enfrentamiento con la violencia más explícita que representa la policía, tenga el nombre que tenga. Si recurrimos también a una visión un poco más a lo largo del tiempo sobre cómo ha ido viéndose la policía durante la historia, pues recurrimos a la literatura popular, que refleja muchos tipos, ¿no? Y vemos cómo, en general, primero la policía aparece poco, no ha sido nunca gran protagonista de la literatura tradicional hasta muy tarde, luego hablamos un poquito de eso. Y cuando aparecía la policía, eran retratados con 4 características que casi que se comparten en toda ella. Primero, se les retrata como elementos crueles, son bastante brutos, salvajes, eso cada vez que aparecen, ¿no? Además, como ignorantes. A menudo, el policía, el corchete que llevaban en el siglo XVI, es alguien sin estudios, alguien muy poco delicado, alguien que no conoce, alguien que no sabe, alguien que no le interesa nada, alguien ignorante. Temibles, por supuesto, alguien que genera terror, y despreciables. Casi toda la literatura recoge el desprecio hacia la policía. Esto comienza a cambiar cuando empieza a haber personajes de la policía dentro de la novela, que es la famosa novela policíaca, que ahora tiene el nombre de novela negra, ¿no? Y sin embargo, los principios de la novela policíaca, que sí que empiezan a tener visión policial en cuanto a el delito es una cosa que se puede descubrir de forma científica y por tanto hay que emplear métodos más asépticos que la pura violencia, generalmente está protagonizada por un detective súper sagaz, duro y no sé qué, y los policías siguen retratados como torpes, como temibles, como violentos, como ignorantes, y a menudo añaden la capa de como corruptos. Hasta hace muy poco tiempo no ocurre, y este es el primer cambio que vemos, ¿no? La esfera cultural. No ocurre que la policía empieza a ocupar un espacio grandísimo dentro del mundo cultural.
Y no ocurre casualmente, claro, la policía tiene una oficina dedicada a influir dentro de los medios de comunicación y de los productos culturales. Leo esta parte así muy rápida, dice: la Oficina de la Comunicación de la Policía Nacional, por ejemplo, colabora de forma muy cercana con películas, series y producciones de todo tipo, con la industria del cine, especial el policial, claro, y especialmente con el español, que es su campo. Son muchas las películas, dice, esto es muy divertido, que han contado con el asesoramiento técnico policial de nuestros agentes para que sea verosímil y tenga unos guiones de calidad. Es decir, hay policías Spielberg que se dedican a asesorar. Lógicamente, lo que sea verosímil y lo que sea guión de calidad tiene que ver con una visión de la policía que se proyecte y que sea francamente positiva, aun con los matices que requiere cualquier producto cultural. No va a ser solamente el bueno. Se lo retrata que tienen problemas en casa, que a veces beben mucho, que uno fuma, que se ha roto un dedo, lo que sea, ¿no? Pero en ese sentido, la visión al final es: son humanos, son como nosotros, pero están ahí para protegernos y su labor es súper interesante. Esto ha hecho que al final la multiplicación de productos culturales protagonizados por policías no lo hayamos visto jamás. Si hacéis el descabellado ejercicio de coger un mando de la tele y dar una ronda, es imposible que en las teles, yo que sé, las que hay, que no sé cuántas hay, pero hay un montón de estas a las que no se pagan, ¿vale? Es imposible que no os encontréis con policías. Con policías en series o con policías en reality shows o con policías en telediarios. Hay ahora, además, ese nuevo auge de las series estas de pseudo-realidad, ¿no? Policías en acción, 091 Alerta Policía, Policía Internacional, Control de Fronteras, Antidisturbios, hay una también. Hay una del Seprona, de la Guardia Civil esta que anda por los campos. En fin, cada rama policial ha conseguido tener un programa propio. Si miráis la portada, los escaparates de una librería, de los libros más vendidos, más de la mitad están protagonizados por policías. Es decir, han ocupado un espacio cultural que anteriormente no tenían. Y lo han ocupado, además, con unos rasgos que también es interesante analizar, ¿no? Dentro de estos productos culturales, sea literatura, sea cine, sea serie de televisión, la policía tiene unos rasgos. Lo primero, se hace como es el factor indispensable para solucionar cualquier conflicto social y cualquier conflicto personal. Yo creo que cuando hace unos años veíamos que aparecían los dibujos animados el policía que llegaba y bajaba el gato de un árbol, pues nos parecía algo anecdótico, una verdadera memez, y no pasaba nada. Pero ahora los policías aparecen en cualquier tipo de situación. Y parece que hemos perdido la perspectiva de plantearnos qué hace un tipo con una pistola y una porra para bajar un gato de un árbol. O qué hace un tipo para mediar en un conflicto en el que hay un vecino que tiene la música alta. O qué hace un policía salvando al universo de que venga un meteorito. En realidad, ocupa todo el espacio de resolución de indispensable en cualquier conflicto y nadie se plantea en ningún momento que no sea necesaria la intervención de ese cuerpo armado. Además, como todos los guiones funcionan más o menos así, esquemáticamente, hay alguien que quiere algo y no lo consigue porque hay una serie de obstáculos, eso genera un conflicto, bien sea porque pasa algo en la naturaleza, bien sea porque alguien no lo quiere, porque hay un enemigo, por lo que sea. La restauración del conflicto, que es el final de la película o de la serie o de la novela que sea, es precisamente la policía, es decir, es la que da la resolución final y la que restaura la paz. La policía, además, se muestra todavía, en buena parte de estos productos, con actitudes violentas que a nadie escandalizan. Es decir, es muy obvio, muy fácil encontrar en un producto cultural a un policía que, frente al malo malísimo que no quiere confesar, llega y le arrea 3 guantazos ante la pasividad del otro policía bueno, que considera que no debe ser así, pero con una eficacia extrema. Es decir, la visión policial del policía violento que golpea, que tortura, que insulta, es indiscutible. Y a nadie le parece que eso sea un producto cultural que esté dando unas ideas sobre la sociedad y sobre cómo se resuelven los conflictos, que sea francamente perniciosa. Por supuesto, todos estos productos culturales plantean que ya no es el valor que guía a la sociedad el deseo de la libertad o el deseo de la igualdad, sino que el valor absoluto es el deseo de seguridad. Es decir, bueno, la mayor parte de estos productos lo que están diciendo es: hay un mundo terriblemente inseguro, cada vez más cruel, por cierto, relatado ya, las novelas negras de ahora ya tienen una descripción minuciosa de hechos que prácticamente no se han dado jamás. El tipo que secciona los cadáveres en trocitos de 10 gramos y los mete en la nevera, el otro que se los come además, el otro... O sea, van como exagerando cada vez esa sensación de un enemigo oculto y terrible que amenaza nuestra seguridad, la de todos, desde los extraterrestres hasta el psicópata de andar por casa, que es justo lo que hay que restaurar y que es justo el punto que guía todos estos productos culturales.
Ese policía se resume en un héroe, generalmente el héroe masculino, que es el tío generalmente, que es una visión pues lógicamente sexista de la historia. Conclusiones, si decíamos que la literatura tradicional retrataba a la policía como brutos, ahora se convierten en parte en expertos científicos. Toda esa parte de los CSI, los no sé qué, que solo descubriendo un pelo en un lugar ya saben por medio de un mega ordenador que se peinó con no sé qué peine que vendían en la droguería de la esquina de la plaza de Cuenca y ya descubre quién era. Es decir, ya son súper mega inteligentes. Además se han convertido también en psicólogos ultraperspicaces. Si eran ignorantes, ahora solo con mirar al asesino no solo saben que miente, sino saben por qué miente, cuándo miente, cuántas veces, cómo se llama, cuál es el nombre de su madre, etcétera, etcétera. Es decir, solo con la mirada, ¿no? Y eso está retratado en las novelas y a nadie le parece absolutamente ridículo y se ve en un montón de series de televisión que salen del interrogatorio y dicen, miente, pero además miente por esto. Y hostia, solo con mirarlo. Es apasionante qué formación psicológica tiene esta gente. Y de torpes han pasado a absolutamente valientes y violentamente atractivos. Pero alguien puede pensar, ¿qué nos está contando este señor? Pues yo apago la tele y se acabó. Yo no veo estas cosas. No entro en la librería, no me compro el último libro de fulanita o fulanito que hable de la inspectora no sé qué o el inspector no sé cuántos, y puerta, y esto no tiene mayor influencia. Bueno, pues vamos a ver entonces, si alguien no consume productos culturales, ¿qué es el lugar? ¿Cuál es el lugar por el que pasa todo Dios? Pues la escuela. Por la escuela ha pasado todo el mundo. Es verdad que yo también, pero como tengo ya más años que un bosque, pues cuando yo pasé por la escuela no vi nunca un policía. Nunca. Decían que los había para controlar los caramelos con droga que daban en la puerta, pero nunca vimos ni a los policías ni a los caramelos, aunque algunos compañeros los buscaban con alegría, o yo qué sé. Bien, el caso es que yo nunca vi un policía. Sin embargo, hace más o menos unos 20 años la policía desembarcó en los centros escolares con la excusa de la educación vial, que más o menos suponía que llegaban los policías municipales o locales o lo que fuera, montaban un circuito con microseñales, llegaban ahí con los silbatos, la pistola y la porra y ponían a la muchachada ahí a dar vueltas. Creo que no les ponían multas ni nada de esto, pero sí que era como, esto solo lo puede hacer la policía, poner unas señales pequeñitas y decirle a los niños que esto significa prohibido, esto gira a la izquierda, aquí no sé qué. Claro, y eso era más o menos gracioso hasta que el desembarco de la policía en los centros escolares ha ido ocupando un espacio cada vez mayor. Si hay que hablar hoy en día del abuso del alcohol o de la muchachada de adolescente, ¿quién va? La policía, que ofrece a los centros el curso gratuito de que va el Policía Nacional y te dice que el alcohol es muy malo, que te pueden penar si te pillan y no sé qué. Si hay que hablar de drogas, va la policía. Cuando yo era chaval iban de vez en cuando fundaciones de drogadicciones y no sé qué, y te contaban, algunas veces te decían que era la droga, te definían un poco el asunto, te hacen lo que fuera, ¿no? Ahora va la policía con la pistola, con la porra, las esposas y los 100.000 adminículos que llevan esos cinturones llenos de cacharrines y da la charla. Si hay que hablar de violencia de género, no sé si os acordáis de que hace un año o así saltó lo del famoso PIN parental. Es que cuando vienen a hablar de violencia de género, vienen las feministas y adoctrinan a los niños. ¿Qué hacen los centros escolares a menudo? Quitarse el problema y mandar a la policía, porque la ultraderecha no pide el PIN parental para la policía, venga a hablar de lo que venga a hablar. Si hay que ir a buscar a los chavales que no asisten al colegio, cosa asombrosa, la policía se ofrece y puede ir a su casa a buscarlos. Legalmente, además, está capacitada. Y cuando acaba toda esta etapa escolar en la que casi nadie ha escapado a encontrarse con la policía en el rol de educador, que eso es muy importante, se encuentran con que van a la feria educativa de turno, aquí en Madrid se llama aula, donde pueden ver pues, quién va a estudiar ingeniería, o va a ser actor de doblaje, o va a ser deportista, o lo que sea, y en el centro de todo eso está la Guardia Civil y la Policía Nacional, con las pistolas, con las porras. No les dejan meter otras cosas ni hacer simulacros de cargas policiales, que sería bastante maravilloso, pero sí que les dejan poner todo ahí y es uno de los stands más grandes y más recorridos. Por lo tanto, ya hay un montón de población que ha tenido contacto cultural con la policía y ha tenido contacto físico con la policía como un elemento muy diferente al que podían tener la población de hace 30 años que pasaba por la escuela sin contacto con ese cuerpo armado. Y diréis, bueno, vale, pero vale, pues yo no veo la tele, yo no consumo libros, yo ya he pasado a la escuela, a mí ya no me tocó lo de los guardias que venían a hablar de drogas, así que me he librado. Claro, pero casi nadie se escapa a consumir, y digo consumir aposta, noticias, es decir, ver de vez en cuando la televisión o ver la prensa, o consultarlo en Twitter o consultarlo en Internet.
La policía, lógicamente, ha descubierto que ese es un mundo en el que tiene que entrar y comenzó a gestionar sus perfiles en redes sociales, supongo que lo sabéis, de una forma tremendamente eficaz. El Twitter de la Policía Nacional tiene un montón de miles de seguidores y lo gestionan con esa mezcla entre dureza y amabilidad, ¿no? Con chistes policiales de, yo qué sé, si vas a beber y conducir, no debes salir, y cosas así como un poco pseudocutres, pero que a la gente le parece que le hacen gracia. Y al mismo tiempo empezó a gestionarlo por medio de los gabinetes de prensa que iba teniendo, la oficina de prensa que tiene cada una de las policías, donde curiosamente es el espacio donde más peso tienen las mujeres, es decir, cuidaban las imágenes y un determinado tipo de mujer son las que aparecen cuando veáis la televisión, y pues sí, la televisión fundamentalmente, un montón de veces aparece la policía que corresponde casi al modelo de belleza canónico actual que sale para contar cuál es la visión de la policía. ¿Y qué hacen estos gabinetes de prensa? Pues por un lado generan realidad. Generan realidad porque redactan sistemáticamente contenidos para todos los medios de comunicación, en este caso de España. Es decir, tienen como una oficina de prensa continuamente generando noticias que les dan a los medios que a menudo no tienen capacidad o no tienen trabajadores suficientes para cubrir determinados contenidos o no tienen contenidos suficientes para rellenar las páginas que tienen que hacer para poder meter los anuncios, que es de lo que viven. Así que generan contenidos, y generan contenidos dando una imagen del mundo. Por un lado está el mundo de los malos, ¿no? Los inmotivados malos, llámese desde el que ha cometido un robo, al que ha traficado, hasta no sé qué lo que sea, y por otro lado los buenos, donde siempre intervienen ellos, claro, que son la policía. Además, hacen que la versión policial de cualquier suceso que haya dentro de una ciudad o de un país o lo que sea la que prevalece, y no siempre de forma clara. Quiero decir con esto que a veces sí que pone, según fuentes policiales, no sé qué, no sé cuántos, o sale la policía directamente diciendo hemos detenido a fulanito, hemos detenido a menganito, ha pasado esto o lo otro. Pero no siempre ocurre así. A veces directamente la prensa copia el comunicado que lanza la policía y no pone nada. No pone nada porque sería reconocer que no han hecho el trabajo, claro, no han hecho el trabajo de periodista. Entonces generan una realidad de esa manera y además de forma un poco subrepticia. Para que accedamos de una forma más clara a la visión policial de la realidad, cada vez que se puso de moda, yo creo en los años 90 o así, identificar cada vez que la policía interviene en algo un poco medio grande, es decir, un operativo policial un poco grande, el ponerle un nombre, ¿no? Yo creo que la primera fue cuando intervenían contra el narcotráfico en Galicia, la llamaron Operación Nécora. Lo de los nombres de la policía, por cierto, en los operativos es glorioso. O sea, me contaron una que era... habían detenido a gente que se presentaba a lo del examen de carnet de conducir por otro, ¿no? Lo suplantaba. Y ya, pues como copia lo llamaremos Operación Chuleta. Digo, estos tíos son unos cracks a la hora de... Tiene un namer o algo así que es maravilloso, ¿no? Bueno, el caso es que al final empezamos a hablar de un problema social o un problema de cualquier tipo, siempre desde la óptica, desde el marco policial de la operación no sé qué, que ya nos ha dicho que hay unos culpables malos malísimos y unos muy buenos buenísimos que lo van a solucionar. Es decir, el ponerle un nombre a los operativos ya nos hace que tengamos que entrar por ahí. Si le ponen un nombre a la operación contra los 27 muchachos de origen latinoamericano que se han pegado no sé dónde, ya estamos entrando en el problema que hay aquí, es que hay unos chavales que son súper malos, que forman parte de unas bandas, que no tienen ninguna causa el que eso ocurra y que a machetazos dirimen sus problemas y probablemente algún día nos toque a nosotros. Esa es la óptica de ponerle una etiqueta a una operación policial que al final muchas veces refleja un problema social. Esas operaciones, lógicamente, no solamente tienen el nombre, tienen una documentación que se da a la prensa donde se mezcla, aunque la prensa no lo diga, una serie de investigaciones o de datos y una serie de presunciones y de opiniones subjetivas. Decía la compañera al principio que nuestra editorial es una editorial de carácter anarquista y por tanto vivimos muy de cerca las diferentes oleadas que ha habido de represión hacia la gente anarquista, donde hemos visto pues un montón de cosas muy divertidas, ¿no? Cada vez que había una detención de un anarquista que suponía que era un tremendo terrorista, se hacía como una especie de trama internacional porque fulanito conocía a menganita, que era una, de tal manera que al final el eje Barcelona-Madrid-Italia-Grecia era una internacional oscura, el anarquismo, la internacional negra, que provocaba un seísmo terrorista prácticamente, del cual por cierto no se había enterado nadie, bueno, pues que era la gran amenaza, ¿no? Entonces, esa mezcla de datos reales que puedan ocurrir, hemos detenido a fulanito, es un dato objetivo, tenía en su casa una goma de borrar, es un dato objetivo, y presunciones y opiniones, pues es bastante singular.
Curiosamente, como hemos aceptado que la policía dirija esta serie de informaciones, tampoco se somete a crítica y vemos que esas operaciones a menudo son francamente bochornosas. Es decir, todas van acompañadas además de las imágenes de la mesita con las cosas estas que recuperan, ¿no? Pero a nadie le parece peculiar que a menudo esas mesas sean completamente absurdas. Hemos detenido un alijo de droga de 10 kilos de hachís. Bueno, si en España entran 10 toneladas de hachís al año, 10 kilos de hachís, hijo mío, os lo fumáis en la comisaría en 10 minutos. Así que... y nadie lo somete a crítica. Es decir, cuando van los periodistas y ven esa mesa, que en el caso de los anarquistas lo hemos visto, hemos detenido anarquistas. ¿Y qué tenían? Tenían libros. Un libro que se llamaba, eso es verdad, tenían un libro que se llama Contra la democracia. Y eso era lo que llevaban al juez. Y además tenían cuerdas de escalar. Y bengalas. Y dices, bueno, pero que pasa también incluso en gente que sea tan despreciable como las bandas nazis. Cuando sabemos de una banda peligrosa nazi, ponen las banderas, que vale, son repugnantes, pero no, en fin, para vomitar y poco más, 4 libros, 200 euros y un machete. Y el periodista, cuando se planta allí, no dice, esto que estáis mostrando es vergonzoso. Si aquí el Ingobernable se dice, vamos a hacer una rueda de prensa para mostrar algo, y se muestran esos objetos, los periodistas se ríen y se van. Pero la policía tiene ese prestigio que hace que se trague uno eso y venda en portada Operación Piñata. Los anarquistas internacionales caen. Bueno, ya tenemos la extensión de la policía al ámbito cultural, ya tenemos la extensión de la policía al ámbito educativo, ya tenemos una presencia, además, en los medios de comunicación y, por supuesto, tenemos una presencia en nuevas atribuciones y especialidades. Es decir, desde que la Guardia Civil tiene helicópteros, controla las aguas marítimas, hay un grupo de rescate de montaña, parece ser que los montañistas necesitan a alguien armado para que los rescaten, hay un control, por supuesto, de las redes sociales y una visión parapolicial que ha ido ocupando espacios que antes no conocíamos, como con presencia parapolicial. La presencia parapolicial me refiero a los guardias jurados, que son como, similares a un cuerpo policial, aunque no lo sean. Y no nos planteamos que hay ahora guardias jurados en supermercados, en el metro, en el tren, en las bibliotecas. No sé qué esperan hacer, os lo juro, que en las bibliotecas públicas ahora hay un guardia jurado cobrando y está allí sentado, obviamente, y no sé qué aspira, que haya una pelea, yo me he leído a Kant, tú no, una cosa así, te voy a tirar un soneto de Lope, o no tengo muy bien cuál es el conflicto grave que se produce para que la biblioteca entienda que necesita, la biblioteca o la Comunidad de Madrid o quien sea, que necesita un elemento armado con porra por lo menos, para dirimir los terribles conflictos entre lectores y bibliotecarios. No acabo yo de ver. Se ha extendido, por tanto, su papel social y ha logrado un control social mayor, que es el objetivo de la policía, creando, como decimos para nosotros, una mentalidad policial dentro de la sociedad. Si alguien tiene contacto constantemente con una institución que vuelca una serie de ideas, lo normal es que se contamine de esas ideas, que las tenga, que por lo menos estén en el aire y que no resulten estrafalarias y más bien se tenga simpatía hacia ellos. La policía, el ámbito de la policía es el ámbito de la justicia, de lo que está bien, de lo que está mal, y ese es quizá el eje principal al que hay que analizar para ver cómo se vuelca eso en la sociedad. Claro, si pensamos sobre qué es lo justo, qué no lo es, qué es un acto justo, cuál debe ser despreciado, castigado, como queramos, eso ya sería otra parte, probablemente pensemos, pues hay que analizar las cosas bien. Hay que ver si una cosa es más grave o es menos grave. No es lo mismo que te pase una cosa, que te pisen en el metro, a que te peguen una puñalada. Pues no es lo mismo. Hay que ver la intencionalidad. Lógicamente, cualquiera que piense en esto, ya, pues no es lo mismo que hagas algo, que estés jugando con una piedra y me des en la cabeza, a que me tires una piedra de verdad. No es lo mismo la intención. No es lo mismo la libertad con la que se ejerce un acto o no se ejerce, o las características de la persona que está ahí implicada en los diferentes aspectos de un hecho, o incluso las condiciones sociales entendidas como parte de las características, ni siquiera la repercusión social que pueda tener en la comunidad un acto que sea lesivo. Sin embargo, la visión de la justicia policial tiene mucho que ver con la visión neoliberal del mundo, ¿no? Su visión es, hay un sujeto, unas personas que libremente, sin contexto, eligen entre ejercer el bien y el mal y se convierten en delincuentes, frente a otros que libremente y sin contexto tampoco se han convertido en ciudadanos. Los delincuentes generalmente, esta es la visión policial, no son capaces, ni lo van a ser nunca porque ya han elegido, de corregir su comportamiento. Son así. No van a cambiar. Así que, por tanto, quien altera el orden merece un castigo, que esa es la otra consecuencia, la visión punitiva, exclusivamente punitiva. Si no hay contexto y solo hay elección,
Cuando decimos alguien ha hecho algo porque está en unas condiciones desfavorables, debemos insistir en que esas condiciones desfavorables mejoren. Pero si alguien lo ha elegido independientemente de las condiciones, lo que merece es asumir la responsabilidad en forma de castigo. Y si puede ser, un castigo cada vez mayor, que es una de las presiones que ha ido haciendo la policía sobre los jueces, los medios de comunicación y la sociedad para que se aumente el número de años de cualquiera de los delitos. La policía, pongo un ejemplo muy tonto, el típico ejemplo de los carteristas del metro, que efectivamente cometen algo que es francamente incómodo, que te roben la cartera, no digo yo que no, pero no sé si es el mismo daño social que los que van 10 millones de euros de impuestos, igual el otro es más un daño social más. Y la idea es que, claro, entran y salen de comisaría. Hombre, por robar 30 euros en una cartera no te van a condenar a cadena perpetua. El intento constante de que sobre ese delito pequeño, fruto de unas condiciones sociales, aunque sea una cosa incómoda, de que ese delito se convierta en algo que debe ser penalizado de forma desproporcionada, es parte de esta visión policial. Y digo eso porque algunos delitos, algunos daños, están más presentes que otros en la mentalidad policial y están más presentes generalmente con un sesgo de clase social. Es decir, los delitos cometidos por la clase social más pobre, por decirlo así a lo bestia, tiene mucha más presencia que los delitos que cometen los ricos. Es decir, no vamos a ver entrando en la patronal por la noche con el volquete de tirar puertas, no me acuerdo cómo se llama, bueno, el palo de tirar puertas y deteniendo a los jefes de la patronal por incumplir sistemáticamente los convenios, obligar a la gente a hacer horas extras o firmar condiciones miserables. Eso no lo vamos a ver, o por saltarse la ley. Pero sí vamos a ver que eso ocurra con alguien que trapichea con no sé qué, que probablemente, o con alguien que tiene en su casa no sé qué cosas para consumir o lo que sea. Es decir, hay un foco constante sobre la clase obrera, que ya sé que es un término un poco viejuno, llamadlo como queráis, y que no se pone o que no es equivalente al que se pone sobre los que tienen mayor capacidad adquisitiva. Para reforzar esto, además, la policía no solamente sirve como el miembro de su justicia policial, utiliza cosas. Y el gran descubrimiento es el uso de las víctimas. Claro, una víctima, alguien que sufre un daño, está en una situación de dolor. Y es lógico que clame, primero que exponga ese dolor. Y cuando alguien expone su dolor ante nosotros, nuestra reacción lógica es empatizar con esa persona. Estamos diseñados para ser así. Si alguien en un medio de comunicación nos está contando que le ha pasado algo, vamos a empatizar seguro. Si alguien nos dice lo que merece es no sé qué, nuestra reacción va a ser, es verdad que es necesario un aumento sistemático de las penas y una represión, porque esto que ha pasado yo lo estoy viendo solamente con este enfoque, el de la persona que en ese momento probablemente no puede hacer otra cosa, es decir, entre el icono del espectáculo que presiona constantemente para que la dureza del Código Penal aumente. De tal manera que la única respuesta que se da desde la visión policial de la justicia es una cultura del control y de la represión. La represión que entronca con otra de las funciones o la función fundamental última de la policía, que es la violencia. La policía, junto con el ejército, ya lo sabemos, es el cuerpo que ejecuta la violencia que aspira a ser la única probable, la única que se legitime, la única que sea aceptada, ¿no? Cuando Max Weber decía que el Estado aspira a la legitimidad de la violencia, la ejerce por medio de la policía. ¿Y cómo se legitima esa violencia? ¿Cómo se acepta esa violencia? Y también el libro defiende que desde con unas cotas más altas de las que se ha aceptado siempre. Es decir, las cargas policiales, que luego hablamos un momento de ello si queréis, generan una reacción negativa, pero también, y cada vez más, generan una reacción positiva. Es decir, hay mucha gente que dice, pues es que se lo merecen, es que esto debe ser así, es que para eso estamos, ¿no? ¿Cómo se accede a esa legitimación de la violencia policial? Primero por un intento de volcar la idea de somos profesionales asépticos separados de los criterios políticos. Durante mucho tiempo se sabía que la policía era una institución que obedecía a un criterio político. Pues en España durante el franquismo nadie dudaba de que la policía defendía el franquismo y por tanto tenía un modelo dictatorial y no había más problema. Y anteriormente también, en la Restauración o en la República o lo que sea, me da igual, ¿no? Ahora es como la policía sencillamente hace lo que tiene que hacer, pero da igual quién gobierne, no tiene criterios políticos. Somos profesionales, por un lado, profesionales fríos, ¿no? Ese es el modelo policial que durante mucho tiempo se intentó imponer para desvincular también de la policía franquista, ¿no? Hemos pasado de ser, francamente, una policía al servicio de un régimen dictatorial para ser fríos y calculadores que sopesan la situación científicamente e intervienen. Pero claro, eso genera un desapego también de la sociedad. Si solamente me enfrento a una especie de Robocop que calcula cuándo tiene que intervenir o no, pues bueno, lo considero un robot, efectivamente, pero no voy a empatizar con él. Entonces necesito el otro
la otra parte del modelo policial que se ha ido desarrollando en España también y en el resto del mundo, con mayor o menor suerte, pero en el resto del mundo también, el de la cercanía a la población, ¿no? O sea, aquí se intentó poner en marcha, pero no se ha conseguido del todo, el tema de la policía de proximidad, que era esta cosa que sale en las películas inglesas y norteamericanas del policía que pasa por el comercio de Johnny a comprar donuts y le pregunta qué tal está y conoce a la de la camarera cuando llena el café 74 veces, este tipo de cosas, ¿no? Que como que conoce a cada uno de los comerciantes del barrio y demás, ¿no? Aquí en España eso no ha funcionado del todo, pero sí que hay una vuelta a darle una vuelta a la imagen, ¿no? No ha funcionado, digo, la policía de proximidad, sí que hay policía local y sí que la policía empieza a tener órdenes de deja que los niños se acerquen al caballo, que hace 20 años no se acerca un caballo a la policía, vamos, nadie. Es decir, estamos a un paso de hacernos fotos como con los bobbies esos ingleses, hacernos fotos con los guardias, cosa inimaginable en el año 95, me da igual, en el año 2000. O sea, que te vas a hacer una foto con un policía. Ni tú querrías, ni el policía, dejaría que te aproximaras. Pero ahora ya incluso sonríen. La policía, lógicamente, consigue de esta forma, ¿no? Somos profesionales, pero al mismo tiempo somos cercanos, un apoyo para cuando llega el momento del uso explícito de las armas, que es el último valladar que tienen, la última función que tiene la policía. Pero antes también se preocupa de decir, bueno, no somos la violencia solo, somos algo más necesario, y es, para que no haya violencia, ¿qué necesitamos? Prevención, que es la palabra clave. Claro, es maravilloso decir, es que si hubiera más prevención no habría tantos delitos, pero prevención no está vinculada, como hemos dicho, como es el modelo de justicia policial, la prevención no está vinculada a la eliminación de las desigualdades sociales, sino a la vigilancia. Prevención en este caso es vigilancia, es decir, una continua mirada sobre la población con sanciones seleccionadas de vez en cuando y, cuando llegue el momento, en todo caso, acciones, es decir, acciones violentas. De tal manera que al final ese aumento de la represión de baja intensidad o de alta intensidad, depende del momento, ha ido aumentando también con la legitimidad que se le ha otorgado. Incluso haciendo que prácticas que hace muy poco tiempo eran normales, se hayan convertido en un riesgo social. Poner el ejemplo el libro de las huelgas, que se habla mucho. Durante mucho tiempo supo que cuando hay una huelga hay unos trabajadores que no trabajan porque cortan el flujo del capital para poder reivindicar algo, y quienes van a trabajar son los que ese día se llaman esquiroles, y hay que impedir que trabajen porque están dificultando el avance del colectivo. Sin embargo, ahora la huelga es el día del trabajo, es el día en el que el resto del año da igual, pero ese es el día en el que hay que garantizar el trabajo, y hay una serie de elementos peligrosísimos que se llaman sindicalistas, que rozan el terrorismo, y ya ha salido esa palabra alguna vez, en forma de piquetes sobre los cuales hay que ejercer la acción violenta porque no dejan trabajar a los demás. Sindicatos tampoco sospechosos de ser revolucionarios como UGT y comisiones cifran en 300 los miembros de su sindicato con causas abiertas en la huelga de 2010-2012. 300 personas en piquetes, más ahora que estamos con la ley todavía actual, la famosa ley Mordaza, en la que un policía hace todas las labores en un momento, ¿no? Hace de juez, hace de policía, te para, hace de juez instructor, dice esto es lo que ha pasado y te pone la sanción, decide. Luego te pone la sanción administrativa, pero ya ese tipo de carácter de represión es una novedad y se ha incrementado. Se ha incrementado, a ver, no hablo respecto al franquismo, que obviamente era mucho más punitivo, pero sí que no hubiéramos aceptado ni que en esos terrenos se hiciera, ni que tenga este calado el número de multas que tiene, número de multas y represión de baja intensidad que tiene la sociedad actual. Claro, la represión, esa es la baja, la alta es la que llamamos tortura. No hay, quitando probablemente las instituciones penitenciarias, las cárceles y los ejércitos, no hay ninguna ocupación que practique la tortura, y no hay ninguna que haya sido denunciada de forma tan clara por diferentes organizaciones por ejercer la violencia contra alguien indefenso, que eso es la tortura. Hablar de tortura en España sigue siendo algo muy incómodo e incluso peligroso, ¿no? Las pocas organizaciones que se dedican a eso a menudo sufren, primero, las acusaciones de ser conniventes con lo que en ese momento sea lo peor, ¿no? Y segundo, a veces denuncias directamente. Claro, las cifras, por tanto, son difíciles de saber, entre otras cosas porque se protege muy bien, ¿no? Pero en el año 2017 se presentan 1.000 denuncias por torturas, malos tratos o tratos inhumanos. 1.000 denuncias que obviamente son una parte, porque quien recibe un guantazo en medio de la calle, que es un trato degradante, no va a ir a la calle. Yo me imagino a los chavales de 17 años y las chavalas que les pillan con 4 porros en un parque y les dan un guantazo y les quitan los porros, no llegan a casa y dicen, mamá, estaba fumando unos porros y un policía me ha pegado. Porque o cuentas una cosa o la otra, no puedes contar las dos, ¿no? Claro. Entonces,
Y en la primera no la suele contar, digo yo, no sé. De tal manera, bueno, aún así, dice, bueno, pues serán denuncias de gente que es militante y quiere socavar la imagen de la policía. En el 2017 también el gobierno vasco, que tampoco parece lo más revolucionario del mundo, ahora que es el PNV, encarga un informe para ver cómo había sido esta situación de tortura en los últimos años, ¿no? Y quizá las cifras son bastante potentes, pero lo divertido no es eso. En 50 años dice que se puede constatar con seguridad, el informe que le hacen al gobierno vasco, 4.000 casos de tortura. Bueno, no está mal. Condenas 20. Y esa es la clave, ¿no? Donde la policía recibe denuncias, y lo hemos visto en el caso de España cuando se decía han detenido a fulanito, cuando existía la ETA, han detenido a fulanito, pero denuncia torturas, lo cual lo hacen todos los etarras. Por lo tanto, esto hay que descartarlo inmediatamente. O la cantidad de policías que han sido condenados por torturas y luego absueltos, es decir, luego indultados, ¿no? Y el problema está no en que la policía torture de vez en cuando, mucho o poco, ahí yo no me meto, sino en cómo hemos dado un paso para que algo que parece execrable desde cualquier punto de vista humano también sea aceptado. Es decir, cómo ahora cuando se dice la chavalería de los institutos tiene que tener sensibilidad ante el terrorismo, y la nueva ley educativa va a decir que se hable de terrorismo cada 10 minutos, cosa que ningún chaval aprueba, que prácticamente nadie aprueba que se ponga un coche bomba. Pero no se habla de la cantidad de chavales que sí justifican la tortura y que lo ven como algo normal, entre otras cosas como una extensión de todos esos productos culturales en los que si tú planteas el dilema típico de hay un detenido que tiene probablemente una información que no quiere dar, el policía debe ejercer la violencia, un altísimo porcentaje te va a decir sí, lo han visto. Claro, ellos nunca se sitúan desde el punto de vista de que vayan a estar como detenidos, ¿no? La violencia en la calle, de tal manera, también se produce, como decíamos, comienza preparando un poco el campo, ¿no? Cuando esa violencia, digamos, la más explícita es la de la carga policial, ¿no? En las manifestaciones la tenemos muy clara porque uno puede buscarla en cualquier lugar, está, la hemos visto, la hemos padecido, lo que sea, ¿no? Pero claro, eso se prepara con una especie de espacio previolento, ¿no? Es donde se empieza, vamos conectando cosas, se empieza a volcar sobre los medios de comunicación la policía diciendo, con ese carácter futurólogo, de se esperan altercados, o se espera la presencia de elementos violentos, o de forma muy sutil dicen, habrá fuerte presencia policial. Es decir, si te acercas y cobras, la culpa era tuya, porque iba a haber fuerte presencia policial. Lo cual, por cierto, pone de manifiesto que la presencia policial no estaba allí para prevenir. La carga policial es el final, pero antes, por tanto, hay que intentar, la policía intenta que no ocurra una carga policial, porque genera un cierto malestar. Aunque cada vez sean más aprobadas, sí que genera un montón de imágenes que se reproducen, que refuerzan el carácter militante de los movimientos sociales, bueno, que luego tiene que salir el político a explicar cosas, etcétera. Entonces, cada vez más crea un espacio antes de la manifestación donde empieza a ocurrir esa violencia de baja intensidad. Primero con la identificación selectiva de gente que va hacia la manifestación y te paran y te piden el papel, dicen, ya sé que has ido a esta manifestación. ¿Por qué? Porque vas a una manifestación, lo cual es bastante singular. Y segundo, a veces con la inmovilización, te paran y te están ahí un rato. Pues eso que es muy singular, porque es una especie de detención que no tiene ningún motivo, pero vas parado. Y ahora la última moda es la de parar, pero a grupos grandes, ¿no? Lo que denominan el encapsulado. Ocurre que cuando la policía dice este va a ser el grupo que es más revolucionario, más no sé qué, más no sé cuántos, hace un cerco policial, un círculo, lo mete dentro y ahí están un buen rato. Claro, esto que así contado parece como, pues ahí estamos, pues muy bien, ya saldremos. Pero claro, yo veía un vídeo así cuando veía esto, veía un vídeo de Chile, había unas chavalas para una manifestación feminista y la policía había pensado que aquellas chavalas debían ser enormemente peligrosas. El vídeo duraba 3 horas y las 3 horas estaban metidas en un cerco policial las chicas. Claro, la primera media hora, pues te hace gracia, supongo, cantas, lo que sea, vale. La segunda hora, el nivel de desesperación o de, en fin, de lo que puede generar eso es lo que busca la policía, que es o bien que te entres en el enfrentamiento, entonces la carga ya está justificada, han empezado ellos, o bien que hagas alguna cosa, que te vayas de la manifestación o que entreguen todos los DNIs o lo que sea. Y por último llega, lógicamente, a veces la carga policial, donde también se produce una dinámica muy singular, ¿no? Cada lesión de la policía, del cuerpo de antidisturbios, que son quienes se encargan de esta historia, unidad de intervención policial, cada lesión de uno de estos señores de unos 90 kilos de peso, vestidos con una armadura que, por cierto, ha ido evolucionando hacia algo paramilitar cada vez más, ¿no? Cada lesión que se rompe un dedo, se torce un tobillo, lo que sea, tiene una denuncia a un manifestante a que le toque en ese momento, porque lógicamente no se puede identificar si ha sido uno u otro. Y
Cuando ocurre lo contrario, cuando hay una persona con un hueso fracturado, un ojo sacado, disparos de balas de goma o lo que sea, inmediatamente salen los mandos policiales y detrás el político de turno a decir que la respuesta ha sido proporcionada. No sé cuál es la proporción entre perder un ojo y una manifestación en la que igual han roto un escaparate, que eso no digo yo que no ocurra. Por último, cuando acaba la manifestación, la policía también ahora pues, se dedica a acabar, a cerrar la represión, recogiendo cosas de la calle cada vez más. Nos cuentan, por lo menos de Barcelona, que empieza a ocurrir que si ha habido algún altercado, alguna cosa, algo más movido, pues los palos de la manifestación es que haya por el suelo, lo que sea, para hacer un archivo de ADN que alguna vez puede ser usado, una vez por lo menos ya conocemos que se ha utilizado. ¿Cómo se justifica esto? ¿Cómo alguien puede decir, oye, están apaleando unas personas ahí y nos parece bien? Pues solo nos puede parecer bien si son el enemigo. Si consideramos que alguien es enemigo, rotundamente enemigo, podemos entender que se les golpee. Por lo menos en cierta óptica policial. Para lo cual a veces hay que fabricar el enemigo. Fabricar el enemigo en el libro se habla, por ejemplo, de los famosos montajes policiales. La historia de los trabajadores tiene una larguísima tradición en torno a los montajes policiales. No en vano acabamos de celebrar o de participar o de disfrutar del 1 de mayo, que tiene su origen precisamente en un montaje policial en el que se acusa a unos obreros en Chicago de haber lanzado una bomba en una manifestación y a pesar de que es claro que no lo eran, varios de ellos acaban ajusticiados. En España también el movimiento obrero ha tenido una larguísima tradición de montajes policiales. Pues yo qué sé, antes incluso del 1 de mayo ocurre el montaje de la Mano Negra. Y lo cuento porque es peculiar ver cómo funcionan ciertas cosas parecidas, ¿no? La Mano Negra, no sé si sabéis más o menos de qué va. Bueno, en 1882 un guardia civil pasea por el campo, pasea patrullando porque la Guardia Civil siempre vigila nuestra seguridad y descubre debajo de una piedra a la que fortuitamente pega una patada unos papeles que son los estatutos de una asociación secreta que se llama La Mano Negra y que asegura que se vengará de los propietarios de la tierra, esto es Andalucía, y quemará sus cosechas y los ejecutará. Poco tiempo después hay otro guardia civil que descubre otros estatutos, lo cual es muy peculiar, debían ir guardando estatutos en cada esquina. Se practican más de 1000 detenciones de la Mano Negra. Hoy en día los historiadores se dividen entre quienes creen que esos estatutos pueden ser reales y quienes creen que no los encontraron, que en aquel momento venía pues un poco al pelo sacarlos, y quienes creen que es una falsificación más falsa que un euro de goma. Pero lo que es real es que el montaje policial funciona porque se detiene a más de 1000 personas. Imaginaos 1000 campesinos queriendo degollar a los terratenientes y quemar cosechas. Andalucía se hubiera convertido en el foco revolucionario internacional, cosa que no ocurría, a pesar de que sí que había una conflictividad social muy grande. Entonces, ¿qué es un montaje policial? Pues es esto. Es una falsa acusación con pruebas débiles o directamente falsas que tiene como objetivo precisamente generar ese proceso judicial que implica a una persona o que implica a un grupo y difundir ese proceso policial para fabricar el enemigo. Y por otra parte, para dar el toque de atención a los movimientos sociales para que no sigan insistiendo en sus deseos de cambio social. Ese relato a veces se crea a partir de meros indicios, ¿no? Fulanito estaba aquí, menganito estaba allá. Otras veces a partir de los objetos estos de las mesas que decíamos, ¿no? Que pues hemos encontrado en tu casa que tienes un libro en el que pone hay que degollar a fulanito. Bueno, sí, claro, tengo muchos libros en casa y puede ocurrir esto, o tengo en casa no sé qué sustancia que mezclada con otra que te compres en Segovia, vas a poder hacer una bomba. Lo cual probablemente, no tengo ni idea de cómo se hace eso, pero probablemente en casa de papel albal y yo qué sé, bicarbonato, pues algo podrá ocurrir con eso. Porque cuando hacíamos volcanes ocurría, salía él. Pues eso a lo grande igual es una bomba, no tengo ni idea. Y eso se complementa con los montajes policiales, decimos, tienen como objetivo que aquello funcione de cara a la gente, que se considere que hay un enemigo. Entran en marcha los expertos policiales, cada vez que hay un montaje, sale el programa de televisión, el experto en que es experto en todo, porque cuando hay una trama anarquista es el experto en tramas anarquistas, y dice, sí, bueno, yo sé mucho de esto y de lo otro, ha recibido el dossier de la policía y lo cuenta, y cuando hay una trama de tráfico de mujeres, es el experto en redes internacionales de tráfico de mujeres. En realidad son expertos policiales, expertos en leer los informes policiales y en difundirlos. Y diréis, oye, ¿cómo son los anarquistas que quieren socavar la imagen inmaculada de la policía hablando de montajes? Esto es una invención de los movimientos sociales porque no se ha demostrado nunca exactamente que haya montajes. Claro, curiosamente vivimos unos tiempos muy singulares en los que
gente como el presidente del gobierno, que tampoco parece que quiera subvertir el orden internacional, ha hablado de que existe la policía patriótica esa que se dedicaba a hacer montajes policiales para acusar con falsas pruebas a determinadas opciones políticas nacionalistas. Y el vicepresidente del gobierno, que simulaba ser un poco más revolucionario, pero tampoco parecía que iba a subvertir el orden mundial, decía que había lo de las cloacas del Estado, que no era ni más ni menos que una policía dedicada sistemáticamente a los montajes. E incluso el Partido Popular, que tampoco parece que quiera acabar con la bolsa de valores, cada vez que lo acusan ahora de algo, viene diciendo que esto es un montaje. Es decir, quien ejerce el poder, la conclusión es quien ejerce el poder, entiende que existe la posibilidad de hacer montajes policiales. Luego, ya que lo sean o no, eso ya entra en otro tipo de historias, ¿no? Por supuesto, después de estos montajes policiales, la policía, a pesar de su carácter científico, y la ciencia consiste en valorar una hipótesis y rechazarla si no lo es, nunca sale diciendo, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir, a pesar de que el juez haya tirado una y otra vez, por ejemplo, en el caso de las tramas últimas respecto al mundo libertario, mundo anarquista, Operación Piñata, Operación Ice, todas se han quedado en esto. Decía un juez concretamente, esta trama solo forma parte de la imaginación policial. Reprimir a los movimientos sociales de esa manera es eficaz, pero no siempre se hace. Los montajes policiales son caros, hay que luego mostrarlos y, en fin, pues es un lío. Entonces, a veces se recurre a la infiltración policial, a meter una persona de la policía, de alguna manera, dentro del movimiento social. Esto se llama técnicamente agente encubierto. Es un nombre así muy bonito, es el que tiene la ley, porque hay una ley para agentes encubiertos. Vivimos en un sistema democrático y de derecho que dice que todo tiene que estar fijado en la ley, ¿no? Dice la ley de agentes encubiertos: tendrán una identidad falsa durante 6 meses prorrogables, pudiendo mantener esa identidad en el momento de declarar ante la policía. Tiene un contrato un poco precario ahí, 6 meses. Dice, estarán exentos de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad. Vale. Claro, primero, la infiltración solo está legitimada según la ley para casos de los que se denominan delincuencia organizada, lo que significa que cada vez que un infiltrado policial entra en un espacio social, como por ejemplo aquí, está considerando que esta ocupa es delincuencia organizada, equiparable a la cosa nostra, lo cual habla muy bien del poder y de su uso de sus recursos. Y claro, tenemos una necesidad de resultados. El pobre infiltrado policial tiene 6 meses para acabar la investigación, prorrogables, tendrá presión, lógicamente. Luego vemos que esa presión existe real, ¿no? Como cualquier trabajo. Luego hablamos del trabajo. Y claro, hay una línea muy fina entre un infiltrado policial de carácter informativo, voy a sacar cosas de aquí, y la provocación de un delito, que es como se llama esto. Uno de los montajes policiales más conocidos en el mundo obrero anarquista es el montaje del caso Scala. Hablamos de la transición, en el que hay una manifestación de la CNT contra los pactos de la Moncloa, que son unos pactos entre sindicatos, patronal y gobierno para mantener la paz social. Bueno, aquella manifestación no es masiva, pero hay mucha gente, y acaba con que unas personas, miembros de la CNT, tiran unos cócteles Molotov a una sala de fiestas y mueren personas. Mueren personas que, por cierto, trabajadores que están afiliados a la CNT. Aquello desencadena un proceso represivo y es un poco el canto del cisne a veces del crecimiento de la CNT. Bien, dentro de esas personas estaba uno que se conoce, Joaquín Gambín, que era infiltrado policial. Y la pregunta siempre es la misma, es si no hubiera estado el infiltrado policial, que era un tipo más mayor que los militantes juveniles que acudieron a tirar esos cócteles Molotov, ¿hubiera ocurrido eso? Pues eso es lo que se denomina delito provocado. Demostrar la existencia de un delito provocado, es decir, que alguien con necesidad de resultados, policía, te diga ¿por qué no vamos a hacer esto o lo otro? A una militancia social que generalmente es joven y que generalmente no consigue sus objetivos. ¿Por qué? Porque si no se habría disuelto el movimiento social, claro, lógicamente. Y vivimos siempre un poco en esa fluctuación entre quiero cambiar el mundo, hay que les den por saco a todos, que nadie quiere cambiarlo, el deseo y el odio, vivimos a veces, ¿no?, los movimientos sociales entre la esperanza y el fracaso. Pues no es muy complicado, podría no ser muy complicado que alguien te incite en un momento de nerviosismo a hacer alguna cosa. Pero demostrar un delito provocado es francamente difícil. Los infiltrados policiales tienen ahí bastante bien cubierto el riñón. De hecho, es tan difícil como que los jueces ahí, las sentencias casi todas han dicho que no ha habido delito provocado cuando esto lo han manifestado los movimientos sociales. E incluso se han puesto tan finos como que dicen, se niega esto es filosofía pura ya de juez, ¿vale? Se niega la existencia de delito provocado cuando la actuación policial haya tenido lugar incidiendo sobre una conducta ya existente que permaneciera oculta. Es decir, tú ya eras un criminal, solo ha hecho falta un guía maestro que te haga sacar aquello a la luz. Claro, ¿cómo demonios determinas tú
que esa conducta era ya existente, pero permanecía oculta. Pues claro, es imposible, es imposible. Claro, todo esto nos plantea como un escenario, la perfección de la policía. Hay que aterrizar esto de vez en cuando, porque vivimos aquí, en esto que todavía hoy se llama España y que es la cuna de Mortadelo. Entonces hay que verlo también en su contexto, ¿no? Escuchar cosas. En el año 2016, ya que estamos en una Ocupa, la policía contacta con un militante de Barcelona que andaba por las casas ocupadas, en fin, una persona de los movimientos sociales, ¿no? Que tenía una cosa pendiente y le dicen que se convierta en infiltrado policial. Este chaval va, lo convoca a una reunión formal allí, no sé qué, habla con los policías, pero como vivimos en el mundo tecnológico, pues lo graba y sale en la prensa. Claro, esto no se difunde todo el rato, porque vamos a estar siempre con lo mismo. Pero y entonces se ve que lo que dicen, dice, mira, en principio te podríamos dar unos 200, el audio es para oírlo, pero bueno, en fin, en principio te podríamos dar unos 200 o 250 euros para que empezaras a funcionar, siempre y cuando tienes que entender que es una cosa que nosotros también tenemos que ver. Le pagan poco, pero le piden resultados, ¿vale? Dice, es un tema de contraprestación que te puede servir, qué sé yo, para irte de vacaciones a algún sitio. Con 200 euros se va a ir al Alcorcón. Bueno, ya sabéis, infiltrados policiales van a existir. Si os toca, pues no hagáis mucho daño y pedid más salario, yo qué sé. Hay más gente dispuesta a ser infiltrados policía porque hay más gente dispuesta a ser policía. Y hay más gente dispuesta a ser policía porque casi no ha acabado de vencer, porque esto no acabará nunca, no van a acabar nunca de vencer la policía, porque con ciertos sectores no tiene nada que hacer, eso es así, pero la policía ha acabado convenciendo mucho más que antes de que es un trabajo como otro cualquiera, ¿no? Y vamos a ver en los siguientes años cómo eso, capas de la población que jamás pensaron que podían ingresar a los cuerpos policiales, lo van a empezar a pedir. Para empezar, porque ya es, ahora un trabajo tiene asociado siempre una formación. Vamos a llegar a un momento en que para hacer cualquier cosa que sea remunerada tengas que tener el título de cajera de supermercado, el título de no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y ya existen cada vez más, y con éxito, grados universitarios con clara vocación policial y con un éxito tremendo. Criminología y sus adláteres, ¿no? Con sus másters suficientes. Pero además han ido haciendo cada vez más cursos oficiales que también tienen que ver con esto, ¿no? Atención sanitaria inmediata para cuerpos de seguridad y defensa. Y uno que es, yo creo que lo podéis cursar cuando queráis, curso de certificación de seguimiento encubierto, para ir vigilando, que está muy bien. Yo creo que en los siguientes años, sepa ser detective, en los siguientes años es probable, el libro dice también, yo creo que estoy con el libro ahí, que no descarto que haya estudios universitarios o estudios de FP que sean comisario de policía, máster de seguridad de no sé qué rollos o algo de eso, ¿no? Ahora, es un trabajo como otro cualquiera, hombre. Los análisis que se hacen a veces de los movimientos sociales son como rápidos, ¿no? No es porque son muy malos, no es porque nos reprimen. Bueno, pues el libro hace un análisis un poquito más largo, ¿no? Claro que comparten cosas con lo que se viene llamando un trabajo, ¿no? Pues claro que tienen un salario, claro que tienen grados, claro que pueden ascender, claro que tienen cursos de formación, incluso tienen reivindicaciones laborales. Empezamos por ahí, ¿no? Tienen reivindicaciones laborales, incluso tienen elecciones sindicales, la policía. La Guardia Civil ya sabéis que no, porque es un cuerpo militar, no puede tener sindicatos en teoría, pero lo tiene en la práctica y no se le reprime. El Sindicato Unificado de la Guardia Civil hace unos años eran súper perseguidos, pero ahora salen allí. Afortunadamente se han quitado el pasamontañas que llevaban con el tricornio cuando salían a hacer declaraciones, porque aquello daba alguna especie de repelús. No, eso no sé si lo habéis visto, pero era así, porque como estaban prohibidos, pues salían en rueda de prensa y era como la ETA pero con tricornio, una cosa... Era terrible, era terrible. Y para quien ha estado alguna vez detenido con la Guardia Civil, pues verlo con... Bueno, en fin. Ahora no sé, lo reprimen y andan ahí, salen en la asociación unificada y si no lo llaman guardiapol o lo que sea, ¿no? Bueno, el caso es que tienen elecciones sindicales y este es el único campo de actividad donde no gana un sindicato, sino alguien que justamente quiere negar los sindicatos, que son los derivados de Jusapol, Monapol, es decir, una organización ultraderechista que comenzó reivindicando una reivindicación salarial, ¿no? Queremos tener la misma pasta que tiene la policía autonómica y la policía no sé qué. Solo hay que ver cómo funciona esa organización, qué tipo de elementos la dirigen y cómo se manifiesta para entender que es una organización ultraderechista. Es decir, incluso sindicatos o asociaciones profesionales viejas de la policía dicen que son ultraderechistas estos. Y entre ellos ahora compiten a ver quién es más ultraderechista. No se conoce ningún sector en el que los trabajadores elijan a la ultraderecha como un sindicato que justamente dice que los sindicatos tienen que desaparecer.
Claro, los policías también se manifiestan y hacen carteles y pegatinas y folletos y panfletos y rueda de prensa y sacan revistas y sacan revistas estupendas y otro montón de cosas, ¿no? Pero claro, tienen otra cosa diferente y es que ellos acceden al poder de una forma diferente al resto de trabajadores. La policía desde el año... No me voy a acordar el año. Vale, hay un cambio de ley. Antes la policía ejecutaba los planes de seguridad del gobierno. Ahora la policía puede proponer planes de seguridad al gobierno. Sin ser un organismo ni legislativo ni ejecutivo, puede proponer planes de actuación, lo cual es muy diferente. Nadie se imagina a los trabajadores del sector de metal proponiendo el plan estratégico del metal para la península. De hecho, yo qué sé, si vemos los mineros, los pobres llevan reivindicando un plan, nos guste más o menos la minería, un plan de minería que obviamente en el que no pueden intervenir, no los dejan intervenir. El acceso al poder de la policía muestra que tiene una relación diferente con eso que el que puedan tener los trabajadores. No pueden hacer huelga los policías, eso sí que lo sabéis, por tanto el poder también los considera diferente. La huelga es el instrumento, digamos, más básico, al tiempo que probablemente más extremo de los trabajadores, pero la policía no la puede ejercer. La mayor parte del trabajo policial consiste en rellenar papeles, como todos sabemos, a pesar de que ellos tienen su idea de que son héroes callejeros que patrullan la ciudad en busca del mal. Cuando patrullan la ciudad no buscan el mal, lo que hacen es guardar el orden, fundamentalmente el orden. ¿Y qué es el orden? Pues el orden es que nada altere las cosas o que si lo altera sea autorizado o fiscalizado por la autoridad. ¿Por qué? Porque la calle, esa actividad callejera que hacen algunos policías, obviamente no es el lugar donde se fragua el delito. En la esquina de esta calle no están planeando el atraco al banco. Lógicamente, eso no ocurre ahí. No se diseñan los planes de delito. Ni siquiera se cometen la mayor parte de delitos en la calle. La tarea de la policía es dar la imagen de que hay un control social sobre el orden. Miles de individuos armados van por las calles. Y esto tampoco lo hace ningún trabajador. No hay trabajadores armados en las calles que no sea la policía. Hay un montón de policías, por tanto, dedicados a hacer de la sospecha su rutina, en ir en esos coches despacito que van a todas horas mirando a todo el mundo, bueno, cuando van mirando, a veces no, pero van mirando a todo el mundo solamente para que recibamos esa mirada de sospecha y nos pase como cuando pasamos por un arco de metales, ¿no? A ver si nos va a pitar algo, pues exactamente igual, ¿no? Esto tampoco lo hace ningún trabajador se dedica a vigilar sospechosamente a toda la población. Además, en su tarea se rige por criterios selectivos y arbitrarios. La cantidad de legislación que hay, todo está legislado, prácticamente estamos en un mundo en el que las cosas son obligatorias o están prohibidas, más o menos esos son los dos polos. Podría hacer que nos sancionaran todo el tiempo. Nadie puede salir de su casa y volver impune. O has cruzado por un lado que no tenías, o alguien ha tirado un chicle al suelo, o se te ha caído un papel, en fin, cualquier cosa podría ser sancionable. Lógicamente la policía hace una selección y dice, bueno, pues no es muy grave que seleccione unas cosas más graves y otras. Ya, claro, lo que pasa es que el carácter arbitrario de la policía y selectivo significa que incluso con delitos o con actitudes de igual gravedad, su sesgo es muy claro. Estudiado por la propia policía, tiene un sesgo étnico y de clase. Se han hecho varios estudios, incluso, mira, hay uno que funcionó cerca de aquí en Fuenlabrada, sobre qué cantidad de personas identificadas parecían no tener origen en España, es decir, se les paraba por su sesgo étnico, por el aspecto fuera, porque parecían africanos, porque parecían de donde fuera, ¿no? Y se descubrió que el porcentaje es altísimo, es decir, altísimo, y que el porcentaje entre la gente que se detiene racializada y lo que haya algo detrás que realmente sea punible es súper escaso. Es decir, no tienen razón para parar sistemáticamente con sesgo étnico porque no avalan los datos de si paro mucha gente así voy a detener a mucha gente que está haciendo el mal. Ningún otro trabajo que tenga un sesgo étnico lo soportaría. Si yo voy a mi trabajo, sea el que sea, y trato de forma diferente a las personas nacidas en uno o en otro, me enfrento a la Constitución, la policía, ¿no? Y por último, la policía, cuando llega a las reivindicaciones de los trabajadores, lo que todos consideramos un trabajo, cuando llega ese momento de la huelga, se dedica a aplicar la violencia contra los trabajadores. Y esto sí que no lo hace ningún trabajador. El más miserable, abyecto y despreciable de los trabajadores no se organiza con otros para ir a apalear a la puerta de una fábrica a sus compañeros que reivindican un aumento de salario. Esto no lo hace ningún trabajo. Por tanto, la conclusión del libro es que no es exactamente igual que un trabajo. Vamos a ir cerrando. Sí. Decíamos al principio que se vuelca sobre la sociedad una mentalidad policial. Esa retroalimentación, la policía ocupa un gran espacio, vuelca mentalidad policial a la sociedad y la sociedad se lo devuelve en forma de legitimidad, respeto, cariño. Hemos visto a gente aplaudiendo a coches de la intervención policial que iban a Cataluña a pegar a unas personas que habían montado unas urnas al grito de «Oé, oé, a por ellos».
Eso no lo habíamos visto nunca. Un pasillo de personas jaleando a unas personas que van a apalear a otras. Bueno, decimos que la mentalidad policial es: algunas personas son malas porque cometen delitos, y cometen delitos porque son malas. Esas personas se llaman delincuentes. Toda la persona puede convertirse en delincuente porque elige libremente, pero algunas personas son más susceptibles de convertirse en delincuentes, fundamentalmente los pobres, los migrantes. Detrás de todo esto, lo que hay que hacer es intervenir, e intervenir de forma dura, porque los delincuentes eligen su forma de vida. Quien no está en esa intervención de detención y de penas máximas que se puedan es un buenista, que es el término último de la ultraderecha y de la visión policial. Cuando tú comprendas que las clases sociales importan para la justicia social, eres un buenista. Cuando tú propongas que la educación para disminuir las desigualdades de género es importante, eres un buenista. Cuando tú propongas cualquier cosa que no sea la detención, los grilletes y la porra, eres un buenista. Lo peor es que a veces hemos comprado esto. Nadie dice que ellos pueden ser lo contrario. Si alguien es buenista, el otro será malista. Por lo tanto, la policía presiona sobre cualquier modelo de comprensión, que es lo que ha hecho los movimientos sociales siempre: comprender la sociedad y las raíces de aquello que nos molesta para tratar de eliminarlo. Ahora no, estamos en ese modelo de otra forma. Todo el que no hable, por tanto, de mano dura, de aumento de penas, de control violento de las fronteras, de que haya más material para los antidisturbios y más variado, los taser, los cañones sonoros, lo que sea en ese momento, todo lo que sea cualquier crítica a la policía convierte a quien la hace en un enemigo y, por tanto, un amigo de los delincuentes. Esa es una visión, fundamentalmente. El objetivo o el paraíso policial es el paraíso fascista. Eso no tiene más misterio. El mundo de la seguridad absoluta y del uso de la violencia es lo que hemos denominado fascismo muchísimas veces. Y la cercanía entre la policía y el mundo fascista, pues parece que tenemos alguna pista de que a veces ocurre. Recordad que en 2017 hubo un grupo, se descubrió aquel grupo de chat que decía lindezas como le decía a ¿cómo se llama esta? Eso, a la alcaldesa, iba a decir, no quería decir el nombre, pero bueno, a la alcaldesa, Carmena, le decían algo tan bonito y aplaudido por ellos como hija de la grandísima puta roja de mierda, lo cual mezcla el sexismo con, hombre, lo de rojo igual nos suena un poco peculiar. Claro, luego descubren otro pequeño grupo que tenía 13.000 agentes, pequeño grupo que mostraba todo el rato banderas preconstitucionales, lo llaman ahora, de Franco, deseos de aniquilar a la gente de izquierdas, etcétera, etcétera. Y por si no habéis entrado, o por si alguien dice, no, es que la policía, esos eran 4. Bueno, hay algunos que, ya esto ya es un poco friquismo, que también hay que hacerlo. Algunos policías se han convertido en youtubers policiales. Y los youtubers policiales, pues muy bien, estarán ahí, dirán, venga, chicos, niños, harán educación vial, que es a lo que han venido, ¿no? Pues no, los youtubers policiales son un grupo de señores de ultraderecha que ya compiten entre ellos a insultarse, o ya han llegado a ese punto en el yo soy más facha que tú. No hay ni uno que sea, ni siquiera que esté ahí para, pues eso, un youtuber pues puede hacer 1000 cosas, ¿no? Todos. Yo no, y os iba a animar, pero no os animo a que lo veáis. De cualquier manera, lo que hay detrás de esto es una connivencia con esa ética que expresaba una parlamentaria del PP hace años, ¿no? La ética del que se jodan. Que se jodan los pobres que han elegido, que se jodan los migrantes que no hubieran venido, que se jodan las mujeres que hubieran elegido, que se defiendan solas, que se joda todo el mundo que no esté del lado del brazo armado de la ley. La ley debe cumplirse porque es la ley, pero cuanto más cerca esté del poder, más flexible será este principio. El libro concluye con un capítulo que se llama Un mundo sin policía, donde en realidad se expone muy poco, un par de párrafos sobre alguna iniciativa que hay en algunos lugares, pero no es ese el objetivo del libro y se pasa muy por encima de crear zonas sin policía. Lo que sí que es importante es decir que vivimos, como decía algún pensador, en un momento en que nos es más sencillo imaginar el fin del planeta que el fin del capitalismo. Entonces, cada vez es más complicado pensar en algo no distópico, que es con lo que empezábamos, y es efectivamente el triunfo de la distopía. Cada vez que pensamos en el futuro, pensamos en que puede ir solo hacia peor. Entonces, por lo tanto, es muy complicado pensar un mundo sin policía, pero creo que hay que abrir por lo menos los espacios
para una crítica a la policía, para no aceptar su presencia constante en todos los lugares de nuestra vida y en todos los momentos de nuestra vida, para no aceptar que chupen cada vez más de presupuesto y que se incrementen sus plantillas, a pesar de su visión victimista, de que son 4 y viven desvalidos y tal y cual, para no aceptar que el material antidisturbios sea cada vez mayor y para ir creando espacios donde veamos que la gestión de los conflictos no necesita de esa visión de la justicia y no necesita de personas armadas para que podamos solucionar algunas cosas que son conflictos, y eso es verdad que existe, y para que aceptemos que otras, igual que la policía no las soluciona, otros conflictos probablemente tampoco se puedan solucionar. Pero probablemente sea mucho mejor no solucionar algo entre nosotros que no solucionarlo con unas personas armadas con porras y pistolas. En definitiva, el libro se cierra con una llamada a empezar a reflexionar, a tratar de limitar el poder de la policía, a enfrentar a la policía en el espacio que cada cual lo considere y a liberar tareas y espacios de la presencia policial. Y aquí acabamos.